La noche era oscura y la lluvia caía con furia sobre las calles de Nueva York. Relámpagos iluminaban el cielo, mientras el agua resbalaba por los ventanales de una lujosa casa en los suburbios. Dentro, Emily Carter, una joven de 17 años, terminaba de enviar un mensaje a su mejor amiga cuando un ruido sordo la hizo girar bruscamente. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe y 3 figuras enmascaradas irrumpieron en la casa. Vestidos de negro, con guantes de cuero y armas silenciadas, se movían con precisión letal. Emily intentó correr hacia la salida trasera, pero uno de ellos la alcanzó, tapándole la boca con una mano mientras otro le inyectaba algo en el cuello. Su mundo se desvaneció en la oscuridad. Cuando despertó, estaba en la parte trasera de una camioneta en movimiento, encadenada de pies y manos. El rugido del motor y la lluvia golpeando el techo le hicieron entender que la estaban llevando lejos, muy lejos. Mientras tanto, en un modesto apartamento del Bronx, Jack Carter revisaba informes financieros en su laptop. Su vida como agente de la CIA había quedado atrás. Ahora era solo un hombre intentando cuidar de su hija, pero entonces el teléfono sonó. «Tenemos a tu hija. No llames a la policía o la matamos». La voz al otro lado colgó sin darle tiempo a responder. Jack se quedó mirando el teléfono en silencio. Aquellos hombres no sabían lo que acababan de hacer. Habían despertado a un verdadero depredador. Con la experiencia de años como agente encubierto, Jack estaba preparado para hacer lo que fuera necesario. «Voy a encontrarlos y los haré pagar. Lo que está por suceder será una cacería implacable. No te lo pierdas. Suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de esta historia llena de acción, venganza y justicia». Jack Carter no era un hombre que se dejara llevar por el pánico. Años de servicio en la CIA le habían enseñado a mantener la calma en situaciones extremas, pero cuando escuchó la voz en el teléfono y supo que Emily había sido secuestrada, un fuego oscuro se encendió en su interior. Sin perder un segundo, revisó la seguridad de su apartamento y tomó lo esencial: una pistola Glock 19, un cuchillo táctico y un viejo teléfono encriptado que solo usaba para emergencias. Sabía que no podía acudir a la policía, no porque dudara de su eficiencia, sino porque los secuestradores lo habían dejado claro. Cualquier contacto con las autoridades significaría la muerte de su hija. Si quería recuperarla, tendría que hacerlo a su manera. La casa de Emily estaba completamente vacía cuando Jack llegó. La puerta principal había sido forzada sin activar la alarma, lo que indicaba que los secuestradores sabían exactamente lo que hacían. Caminó lentamente por la sala, observando cada detalle, cada posible pista. No tardó en encontrar lo que buscaba: una marca en la alfombra. Se agachó y tocó el tejido húmedo con los dedos. Un sedante líquido, probablemente cloroformo o un anestésico rápido. Junto a la mesa de centro, notó algo más: una huella de bota marcada en el suelo mojado. Tomó una foto con su teléfono. Necesitaba identificar ese modelo. Luego encontró algo más. En el suelo, entre la alfombra y el sofá, había una tarjeta de acceso. Era negra, con un logo dorado en una esquina. Jack la reconoció al instante. Pertenecía a un club exclusivo en Manhattan, The Orion. Solo los ultrarricos y poderosos tenían acceso a ese lugar. Apretó los dientes. Esto no era un secuestro común. Había dinero y poder detrás. Jack no podía hacerlo solo. Necesitaba ayuda, y sabía exactamente a quién acudir. Marcó un número en su teléfono encriptado. Apenas 3 tonos después, una voz familiar contestó: «Carter, ha pasado mucho tiempo». «No tengo tiempo para formalidades, Mike. Secuestraron a Emily». Un silencio pesado se hizo en la línea. Luego, la voz de Mike Donovan, su excompañero en la CIA, se endureció. «Dime qué necesitas». Jack explicó la situación rápidamente. Mike, un experto en inteligencia con contactos en las sombras, no tardó en comprender la magnitud del problema. «Si esa tarjeta pertenece a The Orion, estamos en problemas. Ese lugar es un nido de multimillonarios con vínculos en el gobierno y el crimen organizado». «Entonces ahí es donde empiezo». Mike suspiró al otro lado. «No puedes entrar así como así. Es una fortaleza disfrazada de club. Pero conozco a alguien que puede ayudarte a infiltrarte». Jack entrecerró los ojos. Sabía que Mike nunca hablaba a la ligera.
¿Quién? Sarah Blake, hacker de élite. Si alguien puede colarte ahí sin ser detectado, es ella. Jack asintió para sí mismo. Sarah era una exanalista del gobierno que ahora trabajaba en la clandestinidad. No le gustaba pedir favores, pero esta vez no tenía elección. Dame su ubicación. Mike le envió una dirección encriptada. Ten cuidado, Jack. Si estos tipos son los que creo, no dudarán en matarte. Jack miró la tarjeta del club una última vez y la guardó en su chaqueta. Ellos deberían tener cuidado conmigo. Esa misma noche, Jack condujo hasta un pequeño café en Brooklyn. Allí, en una mesa al fondo, estaba Sarah. Era joven, con un cabello corto y oscuro y unos ojos que parecían ver a través de la gente. Cuando Jack se sentó frente a ella, apenas levantó la vista de su laptop. No suelo hacer esto gratis, Carter. No vine a pedirte un favor. Vine a darte una oportunidad de patear el avispero más grande de tu vida. Sarah alzó una ceja. Jack deslizó la tarjeta del club sobre la mesa. Ella la tomó, la giró entre los dedos y sonrió. The Orion, ¿eh? Sabía que algún día te meterías con los peces gordos. Jack apoyó las manos en la mesa y la miró con intensidad. Voy por mi hija, Sarah. ¿Estás dentro o fuera? Ella sonrió de lado y cerró su laptop. Estoy dentro. Jack se recostó en la silla y asintió. Había dado el primer paso. Ahora la cacería comenzaba. La noche era fría en Manhattan cuando Jack y Sarah llegaron a las inmediaciones de The Orion. Desde afuera, el club parecía un santuario del lujo. Coches deportivos alineados en la entrada, una fila de asistentes bien vestidos y un portero con lista en mano seleccionando quién entraba. Pero Jack sabía que detrás de esas luces brillantes se ocultaba un nido de corrupción. No vas a entrar por la puerta principal, dijo Sarah tecleando rápidamente en su laptop dentro del auto. No me digas, respondió Jack con sarcasmo, observando el edificio con mirada calculadora. Sarah giró la pantalla hacia él. Aquí está tu pase. Acabo de agregar tu nombre a la lista de invitados con un perfil falso. Eres un inversionista de Dubái, Khalid Al-Farsi. No hables mucho, deja que el dinero hable por ti. Jack miró la foto en pantalla, su cara, pero con una identidad completamente nueva. ¿Y si preguntan más detalles? No preguntarán. Nadie se arriesga a incomodar a un multimillonario. Pero si te descubren, estarás solo. Jack ajustó el cuello de su traje negro. No le gustaban los disfraces, pero era la única forma de entrar sin levantar sospechas. Caminó con seguridad hacia la entrada y se acercó al portero. El hombre lo observó con escepticismo, pero cuando su nombre apareció en la lista, la actitud cambió de inmediato. Bienvenido, señor Al-Farsi. Jack inclinó la cabeza y entró al club. En el interior, el club era una exhibición de opulencia. Música suave, camareros sirviendo champán y un mar de hombres y mujeres vestidos con la elegancia de quien nunca ha tenido que preocuparse por el precio de nada. Pero Jack no estaba allí para admirar la decoración. Mientras caminaba entre los invitados, su mirada escaneaba la sala. Tenía que encontrar una pista, entonces la vio. En la mano de un hombre robusto, vestido con un traje blanco impecable, brillaba una tarjeta negra con el mismo logo dorado que había encontrado en la casa de Emily. Jack se acercó con cautela y escuchó parte de la conversación. El cargamento ya está en camino. El jefe lo quiere en Europa antes del amanecer. Cargamento. Jack sintió un escalofrío. Sabía lo que significaba. Emily estaba siendo trasladada. Sin pensarlo dos veces, siguió al hombre cuando se apartó del grupo y tomó un pasillo lateral. El tipo caminó con confianza hacia una puerta marcada como personal autorizado. Jack se acercó sigilosamente por detrás y en un movimiento rápido le aplicó una llave al cuello. El hombre forcejeó, pero Jack lo durmió en segundos. Tomó su credencial y entró por la puerta. El pasillo llevaba a un área restringida del club. Allí, un grupo de hombres revisaba documentos y monitores de seguridad. Jack se deslizó entre las sombras hasta una oficina al fondo del corredor. Dentro, encontró lo que buscaba: un archivo con los nombres de varias personas transportadas esa noche, entre ellos Emily Carter. Destino: Francia. Jack cerró el archivo y lo guardó en su chaqueta. Antes de salir, escuchó pasos apresurados en el pasillo. Su corazón se aceleró. Alguien había descubierto su presencia. Giró la cabeza y vio a 3 guardias armados entrando a la oficina. «¿Quién diablos eres?», gruñó uno de ellos sacando su pistola.
Jack no respondió. En cambio, usó la silla más cercana para lanzarla contra el primero y desarmarlo. Con un movimiento ágil, golpeó el rostro del segundo con el codo, haciéndolo caer. El tercero intentó disparar, pero Jack le torció la muñeca, haciéndolo soltar el arma. Un golpe seco en la garganta y cayó al suelo. La pelea había durado menos de 10 segundos. Jack recogió el arma del guardia inconsciente y salió de la oficina. Afuera, en la calle, Sarah ya lo estaba esperando en el auto. ¿Tienes algo? Jack entró y cerró la puerta. Emily está siendo trasladada a Francia. Tenemos que movernos. Sarah aceleró y desaparecieron en la noche. La cacería apenas comenzaba. El avión privado despegó en medio de la madrugada. Jack miraba por la ventanilla, su mandíbula tensa. Cada segundo contaba. Emily estaba en camino a Francia y él tenía que adelantarse. Sarah, sentada frente a él en la cabina del jet, tecleaba en su laptop con rapidez. Conseguí acceso a los registros del club. Hay algo que tienes que ver. Jack se inclinó hacia la pantalla. Un listado de nombres apareció. Empresarios, políticos, magnates de la industria, todos con nexos en común. Una red internacional de tráfico humano. Pero lo que más le llamó la atención fue un nombre en particular: Alexander Wolf. Jack cerró los ojos por un momento. Wolf no era solo un multimillonario, era un titán de la industria tecnológica con conexiones en el gobierno, y ahora estaba involucrado en el secuestro de su hija. Este tipo no solo financia la red, continuó Sarah, él la dirige. Jack exhaló lentamente. Sabía que Wolf no iba a ser un objetivo fácil, pero eso no lo iba a detener. ¿Dónde aterriza el avión que lleva a Emily? Sarah ajustó su pantalla. Marsella. Hay un almacén portuario en la zona industrial. Es un punto de tránsito. Si llegamos antes de que la trasladen de nuevo, podemos recuperarla. Jack asintió. Entonces aterrizamos en París y conseguimos un transporte hasta Marsella. Sarah levantó la vista de la pantalla. Esto no es solo un secuestro, Jack. Es una red global. Si te metes con ellos, vendrán por ti con todo. Jack sostuvo su mirada con frialdad. Que lo intenten. Horas después, el avión aterrizó en un aeródromo privado en las afueras de París. Mike Donovan los esperaba con un coche listo. No tienes idea del avispero que estás pateando, dijo mientras conducían por la autopista rumbo al sur. Lo sé, respondió Jack sin apartar la vista del camino. No, Jack, no lo sabes, insistió Mike. Esta gente tiene jueces, militares y políticos en su bolsillo. No hay a quien recurrir si algo sale mal. Jack apretó los puños. No necesito a nadie, solo necesito encontrar a Emily. Sarah miró la pantalla de su laptop. Tenemos un problema, Wolf sabe que vienes. Mike maldijo por lo bajo. ¿Cómo lo sabe? Hackeé sus servidores hace unas horas. No fue fácil ocultar mi rastro, pero estos tipos son paranoicos, están moviendo a Emily a otro lugar antes de que lleguemos. Jack cerró los ojos por un segundo, conteniendo la furia. ¿Tienes la nueva ubicación? Sarah negó con la cabeza. Todavía no, pero puedo averiguarlo. Necesito acceso a uno de sus terminales en Marsella. Mike resopló. Eso significa que tenemos que infiltrarnos en su base antes de que Emily sea trasladada. Jack miró el horizonte. El amanecer se asomaba sobre las montañas. Cada minuto contaba. Entonces no perdamos tiempo. El sol apenas comenzaba a despuntar cuando Jack, Sarah y Mike llegaron a Marsella. El puerto industrial, con sus enormes contenedores y grúas oxidadas, era el lugar perfecto para ocultar operaciones ilegales. Allí, en un viejo almacén con seguridad reforzada, se encontraba la clave para recuperar a Emily. Desde una colina cercana observaban el movimiento de los guardias. Hombres armados patrullaban la entrada, mientras camiones entraban y salían con discreción. «Esto no será fácil», murmuró Mike, ajustando los binoculares. Jack se cruzó de brazos. «Nunca lo es». Sarah seguía tecleando en su laptop. «Necesito entrar en su sistema, pero su firewall es más sofisticado de lo que esperaba. Tendré que conectarme físicamente a su red». Jack asintió. «Entonces te llevamos dentro». Mike frunció el ceño. «No es tan simple. Este lugar es una trampa mortal». «Lo sé», respondió Jack, «pero no tenemos opción». La infiltración comenzó al caer la noche. Sarah, disfrazada como una trabajadora del puerto, llevaba un pequeño dispositivo escondido en su bolso. Mientras tanto,
Jack y Mike esperaban en la sombra, listos para intervenir si algo salía mal. Desde una cabina de vigilancia, Sarah conectó su dispositivo al servidor. «Estoy dentro», susurró por el comunicador. La pantalla se llenó de líneas de código hasta que finalmente apareció la información que buscaban. Emily fue trasladada hace 2 horas. Jack sintió que la sangre le hervía. «¿A dónde?», Sarah tragó saliva. «A una mansión en Mónaco. Es propiedad de Alexander Wolf». Mike maldijo en voz baja. «Si la llevaron ahí, las cosas se complican. Ese lugar es un maldito castillo». Jack cerró los ojos por un momento. «Entonces nos infiltramos en el castillo». Pero antes de que pudieran seguir con el plan, una alarma se activó en el almacén. «¡Nos descubrieron!», gritó Sarah. Jack y Mike sacaron sus armas justo cuando los guardias comenzaron a rodear el lugar. Las balas comenzaron a volar. Jack disparó a los focos de seguridad, cubriendo su posición en la oscuridad. Mike derribó a 2 guardias con tiros precisos, mientras Sarah corría hacia ellos esquivando las ráfagas de fuego. «¡Por aquí!», gritó Jack señalando una salida lateral. Los 3 corrieron hasta un camión estacionado y se cubrieron detrás de él. «Necesitamos salir de aquí antes de que llegue más gente», dijo Mike. Jack observó la zona y encontró una moto cerca de la puerta. «Llévense el auto. Yo me encargaré de distraerlos». «Es una locura», le protestó Sarah. Pero Jack ya estaba en movimiento. Saltó sobre la moto, encendió el motor y aceleró a toda velocidad. Los guardias comenzaron a disparar, pero él zigzagueó entre los contenedores esquivando las balas. Al llegar a la salida, lanzó una granada de humo y desapareció en la oscuridad. Mike y Sarah aprovecharon la distracción para escapar en el coche. Mientras conducían lejos del puerto, Sarah miró a Mike con preocupación. «¿Y si no lo logra?». Mike sonrió de lado. «Es Jack Carter. Siempre lo logra». Horas después, Jack llegó al punto de encuentro. Estaba cubierto de polvo y con un corte en el brazo, pero vivo. «¿Tienes la información?», preguntó, ignorando su herida. Sarah asintió. «Sí, ahora sabemos exactamente dónde está Emily». Jack se limpió la sangre de la frente y tomó un respiro. «Bien, entonces nos vamos a Mónaco». La cacería continuaba. El coche negro avanzaba por la autopista que llevaba a Mónaco. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia, reflejadas en el mar. Pero Jack no tenía tiempo para admirar el paisaje. Emily estaba allí, prisionera en la mansión de Alexander Wolf. «Esto no es un rescate común», dijo Mike, concentrado en el camino. «No estamos tratando con criminales de poca monta. Wolf tiene a su disposición ejércitos privados, tecnología avanzada y, lo peor de todo, poder político». Jack lo sabía, pero también sabía que no podía detenerse. Sarah, en el asiento trasero, no apartaba los ojos de su laptop. «Logré acceder a algunas cámaras externas de la mansión», dijo. «Tiene una seguridad impresionante. Guardias en cada esquina, sensores de movimiento, reconocimiento facial». Jack frunció el ceño. «¿Y Emily?». Sarah negó con la cabeza. «No la vi, pero hay un sótano altamente restringido. Estoy segura de que está ahí». Jack respiró hondo. «Entonces, entramos por el sótano». Mike bufó. «Claro, como si fuera tan fácil. Nunca lo es». 1 hora después, estacionaron el coche en un callejón discreto, a unos kilómetros de la mansión. Jack y Mike bajaron revisando el equipo. Jack se colocó un chaleco táctico, escondió una pistola en su cinturón y ajustó el cuchillo en su bota. Sarah se acercó con un mapa digital. «Hay una entrada de servicio en la parte trasera. Se conecta con los túneles de ventilación del sótano. Pero hay un problema». Jack arqueó una ceja. «¿Cuál?». «No somos los únicos tras Wolf». Jack y Mike intercambiaron miradas. «¿Quién más lo busca?». Sarah giró la pantalla. «Una facción rival del crimen organizado. Quieren eliminar a Wolf y tomar el control de su red». Mike chasqueó la lengua. «Eso significa que el lugar será un caos». Jack miró la mansión en la distancia. «Entonces aprovechamos el caos». Se movieron entre la maleza, acercándose silenciosamente a la mansión. Jack se arrastró hasta la valla perimetral y usó un cortador láser para abrir un pequeño agujero. Mike y Sarah lo siguieron, entrando con rapidez. El patio trasero estaba oscuro, pero 2 guardias patrullaban la zona. Jack se movió como una sombra. Agarró al primero por el cuello y lo silenció con un golpe preciso.
Mike hizo lo mismo con el segundo. Sarah los alcanzó y señaló una rejilla de ventilación. «Aquí es». Jack se deslizó primero por el conducto. El metal crujió bajo su peso, pero logró moverse con agilidad. Cuando llegó al sótano se encontró con una visión escalofriante. Celdas, varias. Y no solo Emily estaba allí. Había más niños y adolescentes, todos con los rostros llenos de miedo. Jack sintió un nudo en el estómago. Malditos bastardos, pero no tuvo tiempo de procesarlo. Una alarma se activó de repente. Los guardias habían notado su presencia. Mike y Sarah cayeron al suelo a su lado justo cuando los disparos comenzaron a resonar en los pasillos. «¡Nos descubrieron!», gritó Sarah. Jack sacó su arma y disparó contra los primeros enemigos que entraron. Los cuerpos cayeron, pero más guardias venían en camino. Mike arrojó una granada de humo y cubrieron su avance. Jack corrió hasta las celdas y buscó desesperadamente a Emily, y entonces la vio. Estaba encadenada con la ropa sucia y los ojos llenos de terror. «¡Papá!». Jack sintió que su corazón se detenía por un segundo. «Voy por ti, cariño». Pero antes de que pudiera abrir la celda, una voz resonó por los altavoces. Fría, calculadora. Alexander Wolf. «Sabía que vendrías, Jack. Y ahora estás atrapado». Las luces se apagaron. Jack sintió cómo la trampa se cerraba a su alrededor. El verdadero enfrentamiento estaba por comenzar. La oscuridad se apoderó del sótano. Solo las luces de emergencia parpadeaban, proyectando sombras en las paredes de piedra. Jack escuchó el eco de los pasos acercándose. No era el sonido errático de guardias en pánico. Era calculado, metódico. Wolf sabía que tenía a su presa acorralada. Jack miró a Emily. Sus ojos reflejaban terror. «Voy a sacarte de aquí», susurró apretando su mano entre los barrotes. Mike y Sarah se colocaron a su lado, armas en mano. «Nos tienen rodeados», murmuró Mike. Jack escaneó la zona. Necesitaban una salida antes de que fuera demasiado tarde, pero entonces la traición llegó de la manera más inesperada. Una voz conocida sonó detrás de ellos. «Déjalo, Jack, no hay escapatoria». Jack giró la cabeza. Su sangre se congeló. Mike tenía su pistola apuntando directo a su cabeza. Sarah ahogó un grito. Jack no se movió. «Dime que esto es una maldita broma». Mike apretó la mandíbula. Sus ojos reflejaban culpa, pero su mano no temblaba. «Lo siento, hermano. No tenías que llegar tan lejos». Jack sintió un vacío en el pecho. «¿Desde cuándo trabajas para Wolf?» Mike tragó saliva. «Desde el principio». La revelación golpeó a Jack como un puñetazo. Todo encajaba. Mike siempre tenía información privilegiada, siempre sabía demasiado. «No me dispares, Jack», dijo Mike. «No quiero hacer esto, pero si no te entrego, Wolf me matará». Jack respiró hondo. «¿Entonces vas a matarme tú?» Mike no respondió. La tensión en el aire era insoportable. Sarah, con un movimiento rápido, sacó su pistola y disparó. La bala impactó en el hombro de Mike, haciéndolo tambalear. Jack aprovechó la distracción. Con un giro veloz, le quitó el arma de las manos y lo golpeó en la cara. Mike cayó al suelo, sujetándose la herida. Jack lo miró con frialdad. Siempre supe que confiaba en las personas equivocadas. Mike apretó los dientes, sin fuerzas para responder. No había tiempo para más. Jack corrió hasta la celda de Emily y usó una llave que encontró en el cinturón de un guardia caído. Las cadenas se soltaron. Emily se lanzó a los brazos de su padre. «¡Papá!». Jack la abrazó con fuerza. «Voy a sacarte de aquí». Pero antes de que pudieran moverse, una docena de hombres armados entraron en el sótano. Wolf entró detrás de ellos, impecable con su traje negro y su mirada de hielo. Aplaudió lentamente. «¡Qué conmovedor! Pero aquí es donde termina todo, Jack». Jack se interpuso entre Emily y los hombres de Wolf. El enfrentamiento final estaba a punto de comenzar. Jack Carter tenía una regla en la vida. Nunca confíes en nadie completamente. Era una regla que le había servido en sus años como agente de la CIA, una que había seguido religiosamente hasta que Mike Donovan se convirtió en su amigo. Ahora, con su hija encadenada y el eco de una risa distorsionada resonando por los altavoces del sótano, Jack sentía que esa regla volvía para atormentarlo. Algo iba mal, muy mal. Las luces titilaban débilmente en la enorme habitación subterránea,
proyectando sombras espectrales en los muros de piedra. Emily estaba a menos de 2 metros de él, pero se sentía como si estuviera atrapada en otro mundo. ¿Cómo demonios salimos de aquí?, susurró Sarah revisando el arma en sus manos. Jack escaneó la habitación rápidamente. Puertas pesadas de metal, sin ventanas, con cámaras en cada esquina. Si Wolf había planeado esto, sabía que Jack vendría por Emily. Lo estaba esperando. Jack se acercó a la celda y apretó la mano de su hija entre los barrotes. «Voy a sacarte de aquí. Solo aguanta un poco más, cariño». Emily tenía los ojos llenos de miedo, pero también de confianza en su padre. Jack no podía fallarle. Fue entonces cuando lo sintió. Una ligera presión en la nuca, el cañón de una pistola. Sarah reaccionó de inmediato, levantando su arma, pero una voz la detuvo. «Baja el arma, o le vuelo la cabeza a Jack». El mundo pareció detenerse cuando Jack reconoció esa voz. Era Mike. Jack cerró los ojos por un instante. No podía ser. Lentamente, giró la cabeza y encontró a Mike Donovan detrás de él, con la mirada llena de conflicto, pero la pistola bien firme en su mano. «Lo siento, hermano», Sarah maldijo en voz baja. «Maldito traidor». Jack no dijo nada. No todavía. Su mente analizaba la situación a la velocidad de la luz. «¿Desde cuándo?», preguntó con voz baja, sin mostrar emoción. Mike tragó saliva. «Desde antes de que comenzaras a buscarla. Siempre estuve un paso adelante. Siempre supe lo que harías». Jack sintió una punzada de rabia. «Y Wolf te paga bien por eso, ¿verdad?». Mike negó con la cabeza. «No entiendes, Jack. Esto es más grande de lo que crees. Wolf no es solo un millonario jugando con poder. Tiene al gobierno en su bolsillo. Si vas contra él, vas contra todo el sistema». Jack apretó los dientes. «Entonces es un sistema que hay que romper». Mike suspiró. «Por favor, Jack, déjalo ir. Wolf me prometió que si te entrego, dejará libre a Emily». Jack sintió que su corazón latía con fuerza. «¿Y tú le creíste?». Mike no respondió, eso lo decía todo. Sarah aprovechó la distracción. Movió su mano rápidamente, sacó una pequeña daga de su cinturón y la lanzó con precisión letal. La hoja cortó el aire y se clavó en el hombro de Mike. El traidor gruñó de dolor y bajó el arma un segundo. Un segundo que Jack no desperdició. Con un movimiento rápido giró y le arrebató la pistola de un golpe. Mike retrocedió sujetándose la herida, pero ya era tarde. Jack lo apuntó a la cabeza. El silencio en la habitación era insoportable. Mike respiraba con dificultad. «Hazlo». Jack apretó los dientes. No te daré esa salida fácil». Le dio un golpe seco con la culata de la pistola en la cabeza, dejándolo inconsciente. Emily observaba la escena con ojos llorosos. «Papá». Jack corrió hacia la celda y buscó una llave en el cinturón de un guardia caído. La encontró. La deslizó en la cerradura y con un chasquido metálico la puerta se abrió. Emily se lanzó a sus brazos. Jack la sostuvo con fuerza. «Todo va a estar bien, cariño. Te tengo». Pero antes de que pudieran moverse, el sonido de pisadas llenó el aire. El eco de botas golpeando el piso de piedra. Jack levantó la mirada y vio a un grupo de hombres entrar en el sótano. Wolf estaba con ellos. El magnate entró con la calma de un rey en su castillo, con un impecable traje negro y una leve sonrisa en los labios. Aplaudió lentamente. «Qué conmovedor, Jack. De verdad, casi me hace llorar». Jack empujó a Emily detrás de él. «Déjala ir, Wolf». Wolf inclinó la cabeza. «¿Y por qué haría eso? Si te tengo exactamente donde quiero». Jack miró a su alrededor. No había escapatoria. Wolf sacó un cigarro y lo encendió. «Te haré una oferta, Jack. Te devuelvo a tu hija, pero desapareces. Para siempre». Jack lo observó en silencio. «¿Y si digo que no?». Wolf sonrió. «Entonces, veremos cuánta sangre estás dispuesto a derramar». Jack sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. No podía confiar en Wolf, pero tampoco podía poner a Emily en más peligro. Sarah lo miró de reojo. «Jack, ¿qué hacemos?». Jack exhaló lentamente. Era la hora de tomar la última decisión. El enfrentamiento final estaba a punto de comenzar. Jack miró fijamente a Alexander Wolf. El magnate tenía la confianza de un hombre que siempre había estado en control, que nunca había conocido la derrota. Pero esta vez era diferente. Wolf podía tener hombres armados, dinero, poder e influencia, pero Jack
Tenía algo que ninguno de ellos tenía. Nada que perder. «Tienes 5 segundos para aceptar mi oferta», dijo Wolf con calma, exhalando el humo de su cigarro. Jack entrecerró los ojos. «No necesito 5 segundos». El aire en la habitación se tensó. «¿Es un sí o un no?», preguntó Wolf con una sonrisa confiada. Jack dejó escapar una leve sonrisa. «Es un vete al infierno». Y en ese instante se desató el caos. El primer disparo, Jack ya tenía planeado su siguiente movimiento. Antes de que los guardias reaccionaran, disparó a la luz del techo, sumiendo la habitación en una penumbra intermitente. Sarah, que ya estaba preparada, lanzó un pequeño dispositivo al suelo, una granada de pulso electromagnético. El chasquido de la descarga cortó la electricidad de la sala. Silencio absoluto. Durante un breve instante, la confusión se apoderó de los hombres de Wolf, y Jack aprovechó ese instante. Se movió como un depredador. Disparó 2 veces en la oscuridad, derribando a 2 guardias. Mike, aún inconsciente en el suelo, quedó fuera de la ecuación. Sarah rodó hacia una cobertura y sacó su pistola. Emily se agachó temblando, pero confiando en su padre. Los guardias comenzaron a disparar a ciegas, pero Jack ya no estaba donde pensaban. Se deslizó entre las sombras, atacando con precisión quirúrgica. Golpeó a uno de los hombres con la culata de su arma, partiendo su nariz en un crujido sordo. Luego giró disparando a otro en la pierna, dejándolo fuera de combate. «¡Mátenlos!», rugió Wolf, retrocediendo hacia la salida. Jack lo vio moverse y supo que si lo dejaba escapar, todo esto sería en vano. Tenía que acabar con él. El escape. «Sarah, cubre a Emily», ordenó Jack mientras avanzaba hacia Wolf. Sarah se movió con rapidez, guiando a Emily detrás de una estructura de metal. Wolf intentó correr, pero Jack le pisaba los talones. Subieron por una escalera metálica que llevaba a una plataforma de carga. Wolf tenía un arma. Jack lo sabía. Lo esperaba. El magnate giró repentinamente y disparó. Jack se lanzó a un lado, sintiendo la bala pasar a centímetros de su rostro. Rodó, se incorporó y disparó a la mano de Wolf. El arma cayó al suelo. Wolf gritó de dolor, sujetándose la muñeca. Jack se acercó lentamente apuntándolo con su pistola. «Esto se acaba aquí, Wolf». El magnate jadeó, mirando a su alrededor en busca de una salida. «Si me matas, Jack, otro tomará mi lugar. No puedes detener esto». Jack no apartó la vista. «Tienes razón, pero al menos tú no volverás a hacerle daño a nadie». Wolf soltó una carcajada. «Si me matas, te conviertes en lo mismo que yo». Jack entrecerró los ojos. Su dedo tembló en el gatillo. Pero entonces pensó en Emily. No podía hacer esto. No de esta manera. En lugar de disparar, bajó el arma. «No vales una bala». En ese momento, sirenas comenzaron a sonar en la distancia. Sarah lo había logrado. Había enviado pruebas al Interpol y a todas las agencias de inteligencia europeas. Wolf estaba acabado. El magnate trató de huir, pero Jack lo golpeó con un derechazo brutal. Cayó al suelo. «Nos vamos», dijo Jack girando sobre sus talones. Bajó las escaleras, corrió hacia Emily y la cargó en sus brazos. Sarah sonrió. «Pensé que lo matarías». Jack negó con la cabeza. «Él va a pagar de una forma peor que la muerte». Salieron del sótano justo cuando los agentes de la Interpol irrumpieron en la mansión. La pesadilla había terminado, pero Jack sabía que algo más vendría después, porque en este mundo siempre hay más hombres como Wolf, y él estaba listo para cazarlos. La noche caía sobre Mónaco cuando Jack, Sarah y Emily se refugiaron en un pequeño hotel de las afueras. Aunque Wolf estaba bajo custodia y la red criminal había recibido un duro golpe, Jack no lograba relajarse. Algo no encajaba. Emily dormía profundamente, agotada por el infierno que había vivido. Jack la había arropado en la cama y permanecía sentado junto a ella, sin apartar la vista de su rostro. No podía permitirse perderla otra vez. Sarah entró en la habitación con su laptop bajo el brazo. «Hay algo que debes ver». Jack se puso de pie, caminó hacia la mesa y miró la pantalla. «¿Qué encontraste?» Sarah tragó saliva. «Wolf no era el líder de todo esto». Jack la miró con incredulidad. «¿Cómo que no?» Sarah amplió un informe confidencial que había interceptado mientras los datos de Wolf eran filtrados por Interpol. En él aparecía un nombre desconocido para Jack: Damien Corber.
Este tipo es el verdadero cerebro, explicó Sarah. Wolf manejaba la parte comercial, pero Corber era quien movía los hilos. Un magnate inmobiliario con contactos en Europa del Este, Asia y Medio Oriente. Jack cerró los ojos por un instante. ¿Dónde está ahora? Sarah tecleó rápidamente y proyectó un mapa. Según datos interceptados, Corber ya sabe que atraparon a Wolf. Está huyendo, pero antes de hacerlo, ordenó que eliminaran cualquier evidencia que pudiera comprometer la red. Jack comprendió la gravedad del mensaje. ¿Incluyendo a Emily? Sarah asintió con tristeza. Nos encontraron, Jack. Un golpe seco en la puerta confirmó sus palabras. «Abran la puerta», rugió una voz del otro lado. Jack se movió rápido. Tomó su pistola y se colocó detrás de la puerta. «Sarah, lleva a Emily por la escalera trasera. ¿Y tú?» «Voy a detenerlos». El primer disparo atravesó la cerradura y la puerta se abrió de golpe. 3 hombres armados entraron sin dudar. Jack se movió como un depredador. Disparó al primero en la pierna. Hizo caer al segundo con un golpe seco en el estómago y forcejeó con el tercero, empujándolo contra la pared. «¿Quién los envió?», gruñó Jack, presionando su arma contra el cuello del hombre. «Corber viene por tu hija». Jack sintió que la furia se encendía en su pecho. Dejó al hombre inconsciente con un golpe seco y corrió escaleras abajo. Sarah y Emily ya estaban en el callejón trasero, esperándolo junto a un coche. «¡Suban!», gritó Jack encendiendo el motor. El auto rugió y se alejó a toda velocidad. Minutos después, cuando creían estar a salvo, Jack miró a Emily por el espejo retrovisor. «¿Estás bien, cariño?». Emily asintió lentamente. «Papá, había otro hombre en la mansión». Jack frenó el auto de golpe. «¿Qué dijiste?». «Había un hombre. Lo vi cuando nos movían en el puerto. No era Wolf, pero hablaba con él como si fuera su jefe». Jack sintió que el rompecabezas se completaba en su mente. «Era Corber. ¿Recuerdas algo más sobre él?», preguntó Jack. Emily asintió. «Llevaba un anillo, un emblema extraño». Sarah abrió su laptop. «¿Puedes describirlo?». Emily hizo un gesto circular con los dedos. «Era como una serpiente mordiéndose la cola». Sarah se quedó helada. «Eso es el símbolo de la Orden del Dragón, una sociedad secreta que controla el tráfico de personas en varios continentes». Jack apretó el volante. «Corber no es solo un magnate, es parte de algo mucho más grande». Sarah asintió. «Y si está dispuesto a eliminar testigos, no se detendrá hasta acabar contigo y con Emily». Jack miró el horizonte. «Entonces, vamos a detenerlo primero». La cacería, pensó Jack, aún no había terminado. Jack no era un hombre que dejara cabos sueltos. Había visto lo peor del mundo en sus años en la CIA. Sabía que si quería mantener a Emily a salvo, tenía que acabar con esto de raíz. Y eso significaba ir tras Damien Corber. «Sabes que esto es una locura, ¿verdad?», dijo Sarah mientras revisaba la información en su laptop dentro del coche. Jack no respondió. «En serio, Jack», insistió. «Corber tiene protección internacional. Este tipo no es solo un criminal, es una figura intocable». Jack exhaló lentamente. Wolf también lo era, y ahora está en una celda. Sarah suspiró. «¿Y cuál es el plan?». Jack miró a Emily por el espejo retrovisor. «Lo vamos a cazar». La información que Sarah había interceptado indicaba que Corber se había refugiado en una fortaleza en las montañas de Suiza. Una mansión privada, protegida por mercenarios altamente entrenados. Un lugar del que nadie entraba y del que nadie salía. «Esto no será una infiltración sigilosa», dijo Sarah, ampliando las imágenes satelitales en la pantalla de su laptop. «Esto es un suicidio». Jack sonrió de lado. «Solo si fallo». Mike, que hasta ahora había permanecido en silencio, gruñó mientras vendaba su hombro herido. «Voy contigo». Jack lo miró. «Casi nos matas hace unas horas». «Y casi me mataste a mí», respondió Mike. «Supongo que estamos a mano». Jack sopesó sus opciones. Mike era un traidor, sí, pero también era un soldado experimentado, y en esta misión necesitaría toda la ayuda posible. «Bien», dijo finalmente, «pero si vuelves a apuntarme con un arma, no fallaré esta vez». Mike sonrió con amargura. «Hecho». La noche en Suiza era fría y oscura cuando el equipo llegó a las cercanías de la mansión de Corber. Desde un punto alto, Jack observó el complejo con binoculares. Guardias patrullaban en cada esquina. Torres de vigilancia, sensores de movimiento,
Un maldito castillo. ¿Cómo entramos?, preguntó Mike. Sarah deslizó un pequeño dron en el aire. Hay una brecha en la seguridad en el flanco este. Si nos movemos rápido, podemos entrar antes de que cambien de turno. Jack asintió. Entonces nos movemos. Los tres avanzaron entre las sombras, acercándose silenciosamente a la cerca perimetral. Mike cortó los cables eléctricos y Sarah desactivó las cámaras momentáneamente. Jack saltó la cerca y aterrizó en el suelo con precisión. Un guardia apareció repentinamente, pero Jack lo redujo con una llave de estrangulamiento. Siguieron avanzando. Cuando llegaron a la puerta trasera, Jack sacó su cuchillo y forzó la cerradura. Entraron. El interior de la mansión era un laberinto de pasillos oscuros. Jack avanzó con la pistola en alto, atento a cualquier movimiento. Pero entonces, una voz resonó por los altavoces. Sabía que vendrías, Jack. Corber. La puerta al final del pasillo se abrió lentamente. Y dentro, sentado en un sillón de cuero, con una copa de vino en la mano, estaba Damien Corber, sonriendo. Jack levantó su arma. Se acabó, Corber. Pero Corber no parecía preocupado. ¿De verdad crees que puedes matarme y que esto terminará? Jack mantuvo la mira firme. Te voy a sacar de aquí en una bolsa negra. Corber sonrió. Si me matas, Jack, desatarás algo mucho peor de lo que puedas imaginar. Jack apretó los dientes. Corber dejó la copa de vino en la mesa. Pero te haré una oferta. Te doy a tu hija y tú desapareces para siempre. Jack sintió que la sangre le hervía. No me iré sin asegurarme de que nunca vuelvas a hacerle daño a nadie. Corber suspiró y chasqueó los dedos. Las luces se encendieron de golpe, y Jack se dio cuenta de que había caído en una trampa. 12 guardias armados estaban alrededor, con rifles apuntándole. Mike y Sarah levantaron las manos. Corber se puso de pie mirándolo con superioridad. Ahora, Jack, dime, ¿cuál es tu próximo movimiento? El clímax acababa de comenzar. Jack Carter miró a su alrededor. 12 hombres armados, rifles de asalto listos para disparar. Una trampa perfecta. Corber sonreía con satisfacción, como un rey que había atrapado a un peón insignificante. No tienes escapatoria, Jack. Esto termina aquí. Jack mantuvo la mirada fría. No mostró miedo. El miedo era un lujo que no podía permitirse. A su lado, Mike y Sarah permanecían inmóviles, con las manos en alto. Pero Jack notó algo en el lenguaje corporal de Mike. No estaba asustado, estaba esperando algo. Jack entrecerró los ojos. Dime, Corber, dijo con calma, si realmente crees que ganaste, ¿por qué sigues hablando? Corber sonrió dando un paso adelante. Porque disfruto verte perder. Jack inclinó la cabeza. ¿Seguro que soy yo el que está perdiendo? Corber frunció el ceño. Y en ese exacto instante, Mike se movió. Con un giro rápido, sacó un cuchillo oculto en su manga y cortó la garganta del guardia más cercano. El caos estalló. Jack reaccionó en milisegundos, lanzándose al suelo mientras una ráfaga de disparos llenaba la habitación. Rodó hacia una mesa, cubriéndose mientras sacaba su pistola. ¡Boom! Sarah, con una precisión impecable, disparó al panel de control eléctrico de la mansión. Las luces se apagaron. Los guardias comenzaron a gritar en la oscuridad. Eran mercenarios entrenados, pero en la penumbra, Jack tenía la ventaja. Se movió como un espectro, rápido, letal. El primer guardia que pasó cerca cayó con un disparo certero en la cabeza. El segundo recibió una cuchillada directa en la yugular antes de poder gritar. Mike, a pesar de su herida en el hombro, luchaba como un demonio. Derribó a un enemigo y le arrebató su rifle. El sonido de las balas perforando el aire era ensordecedor. Sarah derribó a otro enemigo desde la distancia, mientras avanzaba hacia la salida. Jack buscó con la mirada a Corber, pero el bastardo ya no estaba allí. Había huido. ¡Se escapa!, gritó Sarah. Jack corrió tras él. Corber avanzaba por un pasillo secreto con una herida sangrante en el brazo. Su arrogancia había desaparecido. Ahora solo era un hombre aterrorizado tratando de sobrevivir. Empujó una puerta y salió al helipuerto de la mansión. Un helicóptero lo esperaba, con las hélices girando, pero Jack ya estaba detrás de él. ¡Corber! Corber se giró sudando, con el miedo reflejado en sus ojos. No puedes detenerme, Jack. Tienes que entenderlo. Yo no soy el problema. Soy solo una pieza. Jack levantó su arma.
Entonces eliminaré todas las piezas. Corber intentó correr hacia el helicóptero. Jack disparó. La bala impactó en su pierna, haciéndolo caer de rodillas. Gritó de dolor. Jack se acercó lentamente. «Podrías haberlo dejado, Jack. Podrías haber desaparecido con tu hija». Jack apretó los dientes. «Podría haberlo hecho, pero entonces, ¿quién se encargará de los monstruos como tú?» Corber trató de sonreír, pero el dolor lo consumía. «Si me matas, alguien más tomará mi lugar». Jack inclinó la cabeza. «Tal vez, pero no tú». Corber intentó decir algo más, pero Jack ya había tomado su decisión. Disparó. El cuerpo de Corber cayó de espaldas sobre el suelo del helipuerto. Jack exhaló lentamente. Todo había terminado. El helicóptero quedó abandonado. Sarah y Mike llegaron al helipuerto unos segundos después. «¿Está muerto?», preguntó Mike. Jack asintió. Sarah suspiró. «Bueno, alguien tenía que hacerlo». Jack guardó su arma. Miró el horizonte, donde el amanecer comenzaba a despuntar sobre los Alpes suizos. Todo lo que había hecho, cada bala disparada, cada herida recibida, valió la pena, porque Emily estaba a salvo. Jack sacó su teléfono y marcó un número. Cuando Emily contestó, su voz tembló. «¿Papá?». Jack cerró los ojos, sintiendo que su cuerpo finalmente podía relajarse. «Todo terminó, cariño. Estoy volviendo a casa». La pesadilla había terminado, pero Jack sabía algo más. Siempre habría otro Corber, otro Wolf, otro monstruo en las sombras. Y cuando apareciera, Jack Carter estaría listo. El sol se alzaba sobre las montañas cuando Jack, Sarah y Mike descendieron del helipuerto. La mansión de Corber ardía en el horizonte, consumida por las llamas de su propia corrupción. Jack no sentía satisfacción, solo cansancio. No importaba cuántos monstruos eliminara, siempre había más, pero esa batalla era para otro día. Ahora solo importaba Emily. Horas después, un jet privado aterrizaba en una pista remota en los Estados Unidos. Jack bajó primero, con el corazón latiéndole en el pecho. Entonces la vio. Emily corrió hacia él con lágrimas en los ojos. Jack la atrapó en un abrazo fuerte, hundiendo su rostro en su cabello. «Te tengo, cariño, ya todo pasó». Emily sollozaba. «Papá, pensé que no volvería a verte». Jack la abrazó más fuerte. «Nadie volverá a separarnos». Sarah y Mike observaron la escena desde lejos. «Creo que ahora sí se retirará», dijo Sarah. Mike sonrió. «No lo creo». Sarah miró a Jack. Sabía que hombres como él nunca se retiraban. Solo esperaban la próxima guerra. Días después, Jack estaba en su casa con Emily cuando recibió un mensaje en su teléfono. «Número desconocido. ¿Pensaste que esto había terminado, Jack? Apenas empieza». Jack apretó el teléfono. La batalla aún no había terminado, pero cuando llegara, él estaría listo. ¿Quieres más historias como esta? Suscríbete y activa la campana para no perderte lo próximo. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Jack?